No, tenía el micrófono apagado. Vamos a ver los ejemplos que habíamos comentado. En nuestro primer caso es la parte de la Horizon, ¿sale? Entonces, estábamos comentando, ¿no? De n era la variable de conteo, ¿no? Era n y es una variable aleatoria entera no negativa. Y entonces, un caso particular es con su limitante. ¿Cuál es la limitante de la Poisson? Porque yo estoy pidiendo una variable aleatoria, no, pero no, sí, no negativa. No, sí, está bien. Puede dar cero, ¿no? N, sin mayor problema. Sí, entonces, n es una variable aleatoria negativa y entonces un caso particular, pues es la Poisson. ¿Sí? Entonces, ayer definíamos, por ejemplo, en una primera instancia, M, ¿sí? Y hay muchas formas este, del caso de la M, nada más que la M yo quisiera que sí iniciara en, en 1, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ayer las sumas las iniciábamos, las de M iniciaban en 1, entonces, no, y la de, sí, la M sí quisiera que iniciara en 1, y entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a considerar esta variable aleatoria no negativa, la que es Poisson. Entonces, sea n que se distribuye Poisson de tasa lambda. Y entonces, en lugar de definir P, y definimos, pues lo voy a poner acá, tal que la probabilidad de m menos 1 es igual a n para que quede en términos de la Poisson, porque quiero que m sea igual a inicio en 1, m menos 1 si va a recorrer toda la Poisson. Esto va a ser igual a, si se despejan, a la probabilidad de que m es igual a n más 1, y siguiendo la misma idea de la clase pasada, aquí sería n más 1, ¿sí? La probabilidad de que n sea igual a n más 1 dividido entre la esperanza de n. ¿Sí? Mismo sistema. Ustedes pueden notar que así como está definido, la variable aleatoria m-1, pues queda de esta manera definida, ¿no? Déjenlo, lo pongo de esta manera. N iría desde 0 hasta infinito, ¿no? Entonces noten que m sí es variable aleatoria, porque ¿cómo quedaría la suma de la probabilidad de que m sea igual a n más 1 para n desde 0 hasta infinito? Pues quedaría n más 1, en suma, de la probabilidad de que n es igual a n más 1 dividido entre la esperanza de n, desde n igual a 0 hasta infinito. Sí, y
Voy a llegar a 2. No. Sí. Entonces, si ustedes se fijan, esto es igual a la suma de n igual a, voy a poner desde a igual a 1 hasta infinito de a veces la probabilidad de que n sea igual a a. Y le voy a sumar y le voy a restar, más bien. Y le voy a restar pues no le resto nada. Así que se quede. Le iba a restar el caso para completar el caso de a igual a 0. No tiene caso que lo haga porque cuando a vale 0, esto se hace 0 entre la esperanza de n. Y esto, si ustedes se fijan, es 1. Porque aquí arriba queda la esperanza de n, aun cuando la a inicie en 1, porque y cuando la a vale 0, esto vale 0. ¿Sale? Y entonces sí tenemos que sumar 1. ¿Sí? Ahora, esto tiene ya una cierta, esto de aquí ya lo puedo expresar un poco más, de una manera más cerrada, no como lo dejamos ayer expresado, que era como estaba ahí. Ya sabemos que sí es función de distribución, entonces ahí está. Pero entonces esto sería igual, si ustedes se fijan, a n más 1 veces la probabilidad de que n sea igual a n más 1. Y si es una Poisson de tasa lambda, esto es lambda sí a la n más 1 de e a la menos lambda dividido entre n más 1 factorial. ¿Sí? Esa sería la parte y todo eso dividido entre la esperanza de n, que es lambda. ¿Sale? No dejen, le doy permiso de alguien más. No, y a alguien más. Está. Ya nada más lo reescribo. Va a quedar así: 1 entre lambda, n más 1, e a la menos lambda, de lambda a la n más 1 dividido entre n más 1 factorial. Ahora, este n más 1, si ustedes se fijan, se va a llevar al factorial, al último elemento de este factorial, y va a quedarnos 1 entre lambda e a la menos lambda, de lambda a la n más 1 dividido entre n factorial. Y el lambda también me lo llevo, ¿verdad? Sí. Y entonces esto implica que m menos 1 se distribuye Poisson de tasa lambda. ¿Sale? Y ahora sí ya podemos aplicar lo que vimos la clase pasada. Yo quiero encontrar una forma recursiva. Bueno, lo que dimos fue una forma recursiva para calcular la probabilidad de que Cn sea igual a n. ¿Sale? Sí. Eso es dimos una expresión para esa probabilidad. ¿Sí? Y la expresión decía que la probabilidad de que Sn fuera igual a 0 es igual a la probabilidad de que n sea igual a 0, y esto ya sabemos que es la probabilidad de que una Poisson de tasa lambda me dé 0.
pero la probabilidad de que una Poisson de tasa lambda me dé 0 es lambda a la 0, 1, de E a la menos lambda, dividido entre 1 factorial, entonces es E a la menos lambda. ¿Vale? Esa es la primera parte. ¿Sí? Ok. La otra parte, para, por ejemplo, la probabilidad de que Sn me dé 1, ¿sí? Esto tendría que ser igual a 1 entre 1, ¿sí? Esta es la K, por eso estoy poniendo ahorita aquí, de la esperanza de N, pero ¿cuánto es la esperanza de N? Lambda, ¿no? Ahí le voy a poner al lado de rojo lo que estoy sustituyendo, ¿sale? De la suma desde J igual a 1 hasta acá, que vale 1, ¿sí? De J alfa J, de la probabilidad de que Sm menos 1 sea igual a K menos J. ¿Sí? Pero noten cómo, qué es lo que tenemos. ¿Quién es M menos 1? Es una Poisson de tasa lambda. ¿Sí? Entonces, esto es igual, si ustedes se fijan, a 1 entre, bueno, eso va a quedarme 1, ya ni lo voy a volver a escribir, no tiene mucho caso. Va a quedarme 1 por lambda, lambda. A ver, yo escribo esa parte. Lambda de J desde 1 hasta 1, pues va a valer 1, eso no lo pongo. Alfa J, si ustedes recuerdan, alfa J es la probabilidad de que las XY valgan J, eso sí no lo tengo porque no les di ahorita distribución para la parte de la XY, entonces aquí nada pongo alfa 1. ¿Sí? Y esta probabilidad de que Sm es igual a K menos J, que sería igual a 1 menos 1, pues es la probabilidad de que Sm menos 1 sea igual a 0. Pero yo sé que eso es igual a E a la menos lambda, porque sería S de M menos 1, que lo puedo pensar como otra variable, igual a 0. Yo sé que es la probabilidad de que M menos 1 me dé 0. Y ya nada, pongo la menos lambda. ¿Sale? ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Sí. Ok. Sí. Pero si ustedes se fijan, es la misma distribución. Entonces, técnicamente, esta M menos 1 siempre va a quedar atrás. Miren, les pongo el de 2. ¿Cómo se vería la probabilidad de que Sn sea igual a 2? Bueno, sería 1 entre 2, lambda, ¿sí? De la suma desde J igual a 1. Bueno, no lo voy a poner como suma. Voy a poner los dos elementos de la suma que multiplican a alfa 1 de la probabilidad de que Sm menos 1 sea igual a 2 menos 1, que va a ser 1,
¿sí? Más alfa 2 por 2, aquí sí es 2 alfa 2 porque la J ya vale 2, de la probabilidad de que ese m menos 1 se iguala a 0. Pero así como lo definimos, esta m menos 1 sigue siendo una Poisson, como la n. Entonces esto también lo puedo cambiar por la probabilidad de que ese n es igual a 1 y esto por la probabilidad de que ese n es igual a 0. Porque n y m menos 1 son, son la misma Poisson. ¿Sí? Y entonces ya tengo una forma de calcular las probabilidades. ¿Sí? En general, ¿sí? La probabilidad de que ese n sea igual a k va a ser un késimo lambda de la suma desde j igual a 1 hasta k de j alfa j de la probabilidad de que ese n sea igual a K menos J. k menos j. ¿Sí? Y ya. Tienen una forma recursiva de calcularlo. Ya no hay que hacer mucha sustitución ni mucho cálculo. ¿Sí? Pongo que ese n igual a 0 es e a la menos alfa y empiezo a ir acumulando las probabilidades. ¿Sí? Profe, una pregunta de lo de mero principio. Uh-huh. Si tuviéramos la probabilidad de m menos 2 igual a n, ¿la esperanza de n se queda igual? ¿Sigue siendo la esperanza de n? No, ya no podría hacer eso. ¿Qué es lo que hace Porque, que se quede, que allí no cambia la esperanza de n más 1? lo comentaba al principio. Eh, es que si usted se fija para el cálculo de las esperanzas, esto de acá arriba técnicamente tendría que iniciar en 0. ¿Sí está de acuerdo con eso? Pero estoy iniciando en 1. Pero si yo inicio en 0, va a quedar 0 por la probabilidad de que n es igual a 0, pero eso vale 0. Ah, ok. Si iniciara en 2, ahí cambiaría, porque el caso de 1, ahí sí no tengo garantía de que es 0. Entonces Ok, tendría que sí. ser una Poisson, o sea, no podemos utilizar la Poisson, ¿no? O sí se puede. ¿Sale? Les voy a dejar de tarea. Ujú. Profe, tengo eh, una duda rápida. ¿Mm? Tengo una duda rápida. En el segundo paso, el que le dijo Miguel, en el de abajo, en donde aparecen las As. Aquí. Ajá. Cambié la n más 1 por a. Ah, ok, o sea, nada más. Ah, ok. Y ya empieza desde uno el contador, ¿verdad? Ajá, no en 0. Porque Pero, la no. a, si aquí inicio en 0, iniciaría en 1 realmente, ¿no? Por eso puse Ujú. la en 1. Ah, ok, ya. Sí. Sí, ok, va. ¿Sí? Entonces, Ok. Sí,
una de las tareas que les voy a pedir que hagan es que el ejemplo 3.33, que es un caso, les dicen, sea la lambda de este ejemplo, sea la lambda 4, ¿sí? Y les hace el desarrollo de los primeros 5 términos. Les voy a pedir a ustedes que en lugar de que ustedes me desarrollen los primeros 5 términos, que ustedes hagan la programación de esta parte en Python, ¿sí? Y que me hagan, además de eso, que me hagan la gráfica, ¿sale? De que ustedes programen la ecuación recursiva para que haga el ejemplo particular 3.33 en Python y que les dé la gráfica, ¿sale? El miércoles les puse fecha de entrega para el siguiente miércoles, si no mal recuerdo. Sí, para el siguiente miércoles. Y ya yo les diría ya después cómo lo haríamos en R. ¿Sale? Aprovecho que ya vimos Python en esa parte y ya les digo cómo ir haciendo eso en R. ¿Sale? Sí, profe. Sí. Profe, ¿le puedo preguntar una duda del ejemplo 3.2.6? No, ¿Del cuál? 3.2.2, del 3.6.2, de los que dejó para que... Ah, si quiero ahorita que... Ah, todavía no termina. Ah, ok. Sí. Vamos a comentar este último ejemplo, que es distribuciones compuestas relacionadas a la binomial negativa. ¿Sí? Entonces, en este caso, n se distribuye binomial negativa, ¿sí? De parámetros p, r. Sí, que si ustedes recuerdan, la binomial negativa es una generalización de la geométrica, ¿no? Es el número de fracasos o de intentos necesarios antes del R-º éxito. Y entonces, la probabilidad de que n sea igual a n chiquita, ustedes saben que es n más r menos 1 en r menos 1, ¿sí? De p a la r por 1 menos p a la n. Ahora, ¿qué hicimos hace ratito con la Poisson? Había que encontrar la distribución de m-1, ¿sí? Entonces eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que m-1 sea igual a n? Y ya, esto es igualito que la probabilidad de n más 1, la probabilidad de que n es igual a n más 1, ¿sí? Dividido entre la esperanza de n, ¿sí? Entonces, n más 1, eso se queda igual, n más 1. La probabilidad de que n es igual a n más 1, pues sabemos que
sería de la siguiente manera, serían las combinaciones de n más r en r menos 1, de p a la r, 1 menos p a la n más 1. Y todo eso dividido entre la esperanza de la binomial negativa, que en este caso la esperanza de la binomial negativa, ¿de qué? La busco. Es R por 1 menos P sobre P. Ok, entonces, dividido entre R por 1 menos P entre P. ¿Sale? Ahí está. Sí, vamos a tratar de simplificar. Y para tratar de simplificar, pues vamos a desarrollar el coeficiente binomial. ¿Sale? Va a quedarnos algo así, ¿no? N más 1, P a la R, 1 menos P a la N más 1, ¿sí? Multiplicado todo por P. Y todo eso dividido. Y todavía me falta la parte de arriba del... Y me falta el N más R factorial, ¿sale? Ahí está, ¿qué es esta de acá? Ya puse ya puse ya puse ya puse el de arriba de ya multipliqué por la P. Ahora abajo si ustedes se fijan va a quedar R por 1 menos P y hay que multiplicar por esto de acá que sería el R menos 1 factorial por N menos 1 factorial, ¿no? Profe, ¿por qué está haciendo eso? Ahí tengo un poco de dudas. Lo que no quedó fue sí, y quedó la R. No sé, ¿no queda más 1 ahí? ¿En dónde? O sea, N más R N más 1. A ver, sería N más R menos R menos 1. menos R más 1. Mm, Y Ajá. queda N más 1 factorial. mm. Tiene razón. Ahí está. Listo. Sí, quiero encontrar esta probabilidad, ¿no? Eso es lo que estoy Ujú. haciendo y estoy sustituyendo realmente. Porque para aplicar la fórmula recursiva, pues requiero conocer la distribución de m-1, ver cómo queda. Este n-1, pues sí lo eliminé, pero no era lo que quería marcar. El n-1 se va a ir con este factorial, ¿no? N más 1, perdón. Se va a ir con el factorial para dejarme solo la n. Y por este va a serme r factorial. Creo que ahorita es lo más visible, lo que más se ve. Queda p a la r más 1. Y p por r, y por p a la r, queda p a la r más 1. Por 1 menos p a la n más 1. Por n más r factorial. Dividido entre un... miren, y el 1 menos p. A la Me lo voy a N. llevar ya de una vez. Sí. Y abajo queda por que queda r factorial por n factorial. ¿Sí? Si ustedes se fijan, estas son las combinaciones de n más r en r. Y entonces quedan las combinaciones de n más r en r por p a la r más 1 por 1 menos p a la n. Y entonces m menos 1 se distribuye, si ustedes se fijan, binomial negativa de parámetros p, r más 1. Ok. ¿Sí? Sí. Quedó exactamente igual. Nada más que aquí quedó r más 1. Y si yo cambio el r por r más 1, voy a eliminar los menos 1 y queda esto. ¿Sale?
Ok, yo lo que quiero calcular, pues, ¿te recuerdan? Es la probabilidad de que Sn sea igual a K, ¿sale? Ahora, la probabilidad de que Sn sea igual a 0 es igual a la probabilidad de que n sea igual a 0, y esto es, si n es igual a 0, queda r menos 1 en r menos 1, esto es 1, de p a la r por 1 menos p a la 0, que es 1. Entonces, queda p a la r. ¿Sí? Sí. ¿De dónde sacó eso, profe? ¿Dónde? Esto de Eh, aquí, ajá, de la expresión de ayer. de la última expresión. Sí, estoy aplicando la fórmula de esta que les dice que si es 0 es la esperanza, la probabilidad de n. Y si es diferente de 0, bueno, mayor a 0, tengo la fórmula recursiva donde u, es 1 sobre k de la esperanza de n, de la suma de los alfa j, de los alfa j por j, de la probabilidad de que sm menos 1 sea igual, ¿sí? Ya tengo esto, ¿no? Y para lo demás, para Sn igual a K, yo sé que esto es 1 sobre K de la esperanza de N, de la suma de J alfa J por la probabilidad de que ese M menos 1 sea igual a K menos J. Eso es lo que tengo que calcular, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con la probabilidad de Sn igual a 1? Yo sé que eso va a quedarme 1 entre 1. La esperanza de n, ya nos dijo Miguel, es R1 menos P dividido entre P. ¿Sí? De la suma de 1, que ahí se va a quedar, de alfa 1. Bueno, dejen, de hecho, esto no va a aparecer en suma. No haces un término. De alfa 1 por la probabilidad de que ese m menos 1 sea igual a 0. Pero la probabilidad de que ese m menos 1 sea igual a 0, yo sé que es R1 menos P de P. Aquí es a la R más 1, si ustedes se fijan, y esto es alfa 1 de P a la R más 1. Sí. ¿Sí? Y entonces, simplificando, me voy a llevar una P con el R más 1 y me va a quedar R por 1 menos P alfa 1 P a la R. ¿Sale? ¿Qué pasa con la probabilidad, por ejemplo, de Sn igual a 2? Pues nos va a quedar un medio, ¿sí? Nos va a quedar un medio, porque es un entre K, que multiplica a R1 menos P dividido entre P, ¿sí? Que multiplica a dos términos, ¿sí? A alfa 1
la probabilidad de que ese m menos 1 es igual a 1, más 2 veces alfa 2, la probabilidad de que ese m menos 1 se iguala a 0. ¿Sí? Esto es un medio de R1 menos P dividido entre P. Este ahorita lo hacemos, pero el de acá, este ya lo conozco, el del 2. Sería 2 alfa 2 por P a la R más 1. ¿Y cómo yo calculo la probabilidad de que ese M sea igual a 1? Sí, esa sería la otra pregunta. Pues ocupo R éxitos, un fracaso. Eso es lo que técnicamente estaría recuperando. Falta un resultado más. Es SM menos 1. Ocuparía la distribución de ¿qué distribución requiero? No se puede utilizar la que ya hicimos, la probabilidad de Sn igual a 1. De Sn igual a 1. Ajá. Esa probabilidad de que Sn es igual a 1. Lo que pasa es que es Cm, m menos 1 no me quedó con la misma distribución que, Que Sn. que Cn. Hace ratito sí, Ok. pero ahorita no me quedó. Lo que sí sé, y de hecho eso dije, no, lo que sí sé es que ahora vamos a pensar que este es que m más 1 es igual al n nuevo, ¿sí? Y m nuevo menos 1, pues se distribuirá n binom de parámetros p, r más 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Este era de parámetros PR, ahora va a ser PR más 2, así va a ir pasando. Y aquí sí, yo sé que la probabilidad de que ese m menos 1 sea igual a 0, pues ya habíamos dicho que es p a la r más 1. Ujú. Y entonces la probabilidad de que ese m menos 1, pero el nuevo, que sería lo que iría aquí, para el m menos 1 igual a 1, ¿sí? Ujú. O bueno, lo voy a poner así, ¿no? La probabilidad de que ese m menos 1 es igual a 1, pues va a quedarme r más 1 por 1 menos p dividido entre p por alfa 1, eso sigue sin cambiar, La P a pero la R. por p a la r más 2. Y entonces Y se esto va me un va a P. quedar r más 1 por 1 menos p alfa
1 por P a la R más 1. Y aquí entonces me quedaría más alfa 1 que multiplica a alfa 1 de R más 1 por 1 menos P por P a la R más 1. ¿Sale? Eso es lo que nos quedaría. Y noten que entonces va a pasar algo que en programación no nos gustaba que pasara. El árbol de recursión se vuelve muy grande. ¿Sí? Porque para calcular ocupo calcular la recursión de pero aplicando el mismo método de recursión de hace ratito, si ustedes se fijan. Y para Sn igual a 3, pues voy a requerir calcular S de M menos 1 igual a 2. Pero para calcular S de M menos 1 igual a 2, pues voy a requerir otros elementos y voy a volver a tener que aplicar esto, si ustedes se fijan. ¿Sí? El de 2 va a requerir el de 1 de que tampoco lo voy a calcular, y voy a tener que calcular M menos 1 nuevo, por así decir, M menos 2 sería el N nuevo, y así me lo estaría llevando, ¿no? Entonces, se empieza a ser muy grande. ¿Sí? Para la binomial negativa no sale muy viable que digamos este asunto recursivo. ¿Sale? ¿Se puede programar? ¿Se puede hacer? Sí. Pero se va a hacer un árbol de recursión muy, muy grande. Y eventualmente va a rápidamente a decirles que el error que marcaba cuando se ponía límite de recursión excedido, eventualmente les va a marcar. O si lo quitan, pues les va a marcar en algún momento el límite de memoria excedido. ¿Sale? Entonces, no es útil para todo el método de recursión que acabamos de ver. Por eso ahorita el de la Poisson quedó bastante bien. Y de hecho, lo que vamos a seguir viendo, ahorita vamos a ver cadenas de Markov, pero un caso muy particular de una variable aleatoria compuesta van a ser los procesos Poisson, y ven que en el caso Poisson quedó muy sencillo el asunto, ¿sí? No ocupa hacer una gran recursión. O sea, no es tan profunda la recursión que se requiere hacer. Entonces, pues con eso terminaríamos ahora sí oficialmente el capítulo 3. Adicional a eso, ya les había dicho que les iba a dejar el ejemplo 3.7.2, la parte de la binomial, que tiene un caso parecido a no va a salir tan viable como salió la Poisson, ¿sí? Entonces, eso también se lo voy a dejar ahí, como se lo voy a poner aparte, ¿sí? Y eso le voy a poner fecha de entrega un poquito más lejano, al 14 de octubre. Y es la última tarea de esa sección. Y ahora sí, ya con eso ya podría ponderar los parciales. Les van a aparecer por unidad, no por parciales. Ya ahorita tenemos primer parcial. El segundo parcial también lo voy a poner ahí en esperanza condicional. Y de ahí voy a sacar la primera ponderación. ¿Sale? Ahora alguien me decía que tenía dudas del 3.6, pero no sé si antes de eso hay dudas de esta parte. Hasta ahorita no, profe. Entonces ahora sí, las dudas de la 3.6. Yo, profe, bueno, no. Ya estoy haciendo el 3.6.2, pero hay una parte, o sea, que ya entiendo cómo la hacen, pero no sé para
qué, o sea, como que yo siento que ya no es necesaria, o no sé, o no veo el por qué la hacen, entonces quisiera saber si me pudiera como ¿De qué parte me está hablando? ay, se me da mi libro, es el en el 3.6.2, ahorita le digo la página. Sí, ya estoy ahí en la sección, ¿no? En la que me dice lo de la gráfica aleatoria, pero Ajá. Sí, déjame voy ahí a la página. A ver, ah, 3.6.2 es en la parte de la página. mm, en la 144, ya ajá. donde En la dice, demostración. sí, no, la demostración sí ya la acabé hasta Ah, donde ok. dice la gráfica es, o sea, que esté conectada, esperanza de n entre n. Entonces ya lo entendí Ujú. bien. Pero ¿por qué empieza tu compute, esperanza de n? O sea, para qué empieza eso de como del que compute? Porque, o sea, como que en ningún momento dice. Mm. Este, lo que pasa es que hay dos formas de quiere calcular la esperanza de n, ¿no? Eso lo tiene que hacer. Sí. Eh, porque si usted recuerda de lo que he estado haciendo, n es la cantidad de nodos, ¿no? Ujú, sí. Sí. Pero es una gráfica aleatoria, entonces usted condicionó sobre la cantidad de nodos, Ujú. ¿sale? Sí, para que ya no fuera aleatorio. Ajá. Entonces, pero para los cálculos futuros, y si usted recuerda, también se requiere calcular la esperanza de la otra variable, de la n, de la que condicionó. Ah, sí. Ah, ok. Entonces, él lo que le comenta es que va a usar la equivalencia de esperanza. Y es una equivalencia que no, no se usa mucho en probabilidad, salvo algunos casos especiales. O sea, de los cursos que les llego a dar, casi no se las menciona porque casi no la llegamos a usar, pero es la esperanza de n, se puede calcular por definición como x por la probabilidad de que n sea igual a n. Ujú, Perdón, igual a x. ¿Sí? Esta es la forma que ustedes ya conocen. sí, ¿Sí? La clásica. sí. Ustedes en los modelos actuariales he visto que sus profesores cuando les hacen algunas pruebas o demostraciones prefieren la forma sobre la supervivencia, ¿sí? De que la esperanza de n se puede calcular como la probabilidad de n mayor que x. ¿Sí? Y esta es la forma de, usando supervivencia, que ustedes creo que en las clases que ya son más enfocadas a actuaría, prefieren más esto, porque esto le llaman funciones de supervivencia. ¿Sí? Entonces él dice que ahí el libro lo que le comenta, o en esa parte le dice, bueno, es más fácil hacerlo así, que hacerlo directo con la definición clásica. Se conviene usar la de abajo. Y eso es lo que va a desarrollar. Ahora, como es la primera vez en todo el libro que usa la identidad de ese tipo, entonces le dice, para computar, voy a usar esto. Sí, para hacer el cálculo. Va a usar esta identidad, pero es la primera vez que la menciona en todo el libro. Ujú. Entonces, es por eso que le hace la mención de esa ecuación. Y todo lo demás es para hacer la cuentita de la esperanza de n. Y ya que la tiene, ahora sí la usa. Ah, ok. Sí, sí, o sea, ya nada más va como cambiando y haciendo cosas Uh-huh. no tan difíciles. Igual, profe, igual, ¿por qué lo hace de uno a infinito? Porque, o sea, no sabemos, o sea, puede ser, los nodos pueden llegar a Es más que allá no de. hay gráfica con nodo cero, ¿sí? Sí, no, 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 con nodo cero no. Pero hasta infinito, pues no hay problema, o sea, por eso. No, no hay problema. Ah, ok. Ah, ya.
Sí, ya vi que ahí que empieza a hacer. Ya más o menos no hay tanto problema. ¿Sale? Va, pues, gracias. ¿Alguna otra? Bueno, si no hay más dudas, los veo la siguiente semana, los veo el lunes. Si hay dudas, eh, vemos dudas el lunes. Si no hay dudas, ahora sí, oficialmente vamos a iniciar el capítulo 4. Sí. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, buena tarde. Bye. Hasta luego, igual.